Curiosidades fascinantes del cuerpo humano. El cuerpo humano es fascinante y está lleno de curiosidades increíbles. Aquí te dejo algunas de las más interesantes. ¿Sabías que el cerebro genera suficiente electricidad para encender una bombilla pequeña, unos 20 vatios? No siente dolor, aunque procesa las señales de dolor del resto del cuerpo. Olvida información para evitar saturarse. Borra recuerdos innecesarios constantemente. Los huesos. Los bebés nacen con unos 270 huesos, pero algunos se fusionan, dejando 206 en la edad adulta. El hueso más pequeño es el estribo, en el oído. Mide apenas 2,8 milímetros. Los huesos son más fuertes que el acero, en proporción de peso. La piel. Es el órgano más grande del cuerpo. Un adulto tiene unos 2 metros cuadrados de piel. Pierdes unas 30.000 a 40.000 células de piel por minuto, unos 4 kilogramos al año. Las huellas dactilares se forman a los 3 meses de gestación y son únicas, incluso en gemelos. El corazón late unas 100.000 veces al día, más de 2.500 millones de veces en una vida. Bombea unos 7.500 litros de sangre al día. Tiene su propio impulso eléctrico, por eso puede latir fuera del cuerpo, por un tiempo. El sistema digestivo, el ácido estomacal, es tan fuerte que podría disolver una cuchilla de metal, pero la mucosa lo protege. El intestino delgado mide unos 6 a 7 metros y el grueso 1,5 metros. Las flatulencias son normales. Una persona expulsa gases unas 14 veces al día o más. Los ojos y la visión. El ojo humano puede distinguir hasta 10 millones de colores. Parpadeamos unas 15 a 20 veces por minuto, más de 5 millones de veces al año. El 80% de nuestros recuerdos los procesamos gracias a la vista. Curiosidades random. El músculo más fuerte, en proporción, es el macetero, músculo de la mandíbula. El espermatozoide es la única célula humana con flagelo, cola para moverse. El cabello es casi indestructible. Se descompone muy lentamente, incluso después de muerto. Los pies tienen unas 250.000 glándulas sudoríparas. Pueden producir más de 500 milímetros de sudor al día. La sangre y el sistema circulatorio. Tienes unos 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos, suficiente para dar 2.5 vueltas a la Tierra. El corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre, unos 78 versus 70 latidos por minuto. Los glóbulos rojos viven solo 120 días, pero tu cuerpo produce millones cada segundo. Los músculos y la fuerza. Hacer una sola pisada al caminar usa 200 músculos distintos. El músculo que más trabaja es el corazón, seguido de los ojos. Se mueven unas 100.000 veces al día. Los bebés tienen más huesos que un adulto. Al nacer tienen unos 270 que luego se fusionan. El oído y los sonidos. Tu oído interno tiene células pilosas que detectan vibraciones y nunca se regeneran. Por eso la pérdida auditiva puede ser irreversible. El sonido más molesto para el cerebro humano es el llanto de un bebé, activando instintos de alerta. Tus oídos nunca dejan de crecer, igual que tu nariz. Datos asquerosos, pero interesantes. Tu ombligo alberga miles de bacterias. Algunas especies son únicas en cada persona. El estornudo sale a más de 160 kilómetros por hora y puede esparcir gérmenes hasta 8 metros. La saliva que produces en tu vida podría llenar 2 piscinas pequeñas. El sueño y el cerebro. Soñamos unas 4 o 6 veces por noche, pero olvidamos el 90% de los sueños. Dormir menos de 7 horas reduce tu esperanza de vida y afecta la memoria. El cerebro es un 73% agua y consume el 20% de tu energía diaria. Curiosidades. WTF, si desenrollaras tu ADN,
mediría 16.000 millones de kilómetros. Podrías ir y volver a Plutón. El cuerpo brilla en la oscuridad, pero la luz es 1000 veces más débil de lo que podemos ver. Tus rodillas tienen una fecha de caducidad. El cartílago se desgasta con los años y no se regenera. ¿Sabías que el dedo más sensible es el índice? Por eso lo usamos para tocar cosas con precisión. El hipo puede durar años. El récord es 68 años. Pobre hombre. El cuerpo humano tiene oro, pero solo 0.2 miligramos en la sangre y tejidos. ¿Te sorprendió alguna? El cuerpo humano es una máquina increíble. El cuerpo humano es una máquina compleja y fascinante, con sistemas y procesos que a menudo desconocemos o subestimamos. Muchas veces nos enfocamos en cómo funciona nuestra mente, pero nuestro cuerpo es igual de sorprendente, con mecanismos que trabajan en armonía para mantenernos vivos y saludables. Nuestro cuerpo tiene muchos sistemas que trabajan juntos, como el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, entre otros. Cada uno de ellos es fundamental para nuestro bienestar y supervivencia. Sin embargo, a menudo no nos damos cuenta de la complejidad que hay detrás de cada proceso. La verdad es que nuestro cuerpo es como un universo en miniatura, con células, tejidos y órganos que trabajan juntos para mantenernos funcionando. Pero, ¿qué sucede cuando algo sale mal? ¿Cómo podemos entender y solucionar los problemas que surgen en nuestro cuerpo? El desafío de comprender los complejos sistemas del cuerpo es que requiere una gran cantidad de conocimiento y dedicación. No podemos simplemente aprender sobre uno o dos sistemas y esperar entender cómo funciona todo. Debemos considerar la interconexión de todos los sistemas y cómo se afectan entre sí. Nuestro intestino es como un pequeño ecosistema, con billones de microorganismos que viven y trabajan juntos para mantener nuestra salud. La microbiota intestinal es fundamental para nuestra inmunidad, nuestra digestión y hasta nuestra salud mental. La microbiota intestinal puede influir en nuestra salud de muchas maneras, desde la regulación de nuestro apetito hasta la producción de vitaminas esenciales. Un desequilibrio en la microbiota intestinal puede llevar a problemas de salud como obesidad, diabetes y enfermedades mentales. ¿Pero qué hay de la conexión entre la mente y el cuerpo? ¿Cómo es que nuestros pensamientos y emociones pueden afectar nuestra salud física? La respuesta es que nuestra mente y cuerpo están profundamente conectados, y lo que sucede en uno puede influir en el otro. Nuestros pensamientos y emociones pueden influir en nuestra salud física a través del sistema nervioso y las hormonas que produce. Por ejemplo, el estrés crónico puede llevar a problemas de salud como hipertensión, problemas digestivos, enfermedades cardiovasculares. La conexión entre la mente y el cuerpo es bidireccional, lo que significa que no solo nuestra mente puede influir en nuestro cuerpo, sino que también nuestro cuerpo puede influir en nuestra mente. Por ejemplo, el ejercicio físico puede mejorar nuestro estado de ánimo y reducir el estrés. En resumen, nuestro cuerpo es un sistema complejo y fascinante que requiere atención y cuidado. Al entender cómo funciona y cómo podemos influir en su bienestar, podemos tomar decisiones informadas para mantener nuestra salud y prevenir enfermedades. Espero que hayas disfrutado de este viaje por los secretos ocultos de nuestro cuerpo. ¿Te sorprendió algo de lo que aprendiste? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido interesante.